este rumbo de la mañana cuando son las 9:04 de la mañana. ¿Cuánta cosa habrá de ver? ¡Qué barbaridad! Vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, señores, en esta semana, el pasado día miércoles, este espacio tuvo un debate en atención a lo que es una agenda inconclusa de permanente debate y tensión en la sociedad, en la evolución de los temas sociales, y es el tema relacionado al aborto. Es un tema bastante inconcluso que confluye en distintas visiones, eh, teniendo como las tres principales la posición médica, la posición religiosa y la posición de la mujer. Son tres tendencias que confluyen entre sí para, de alguna manera, hacer valer distintos postulados en favor y en contra desde cada una de esas tendencias, y que, sin lugar a dudas, hay algo que siempre queda lejos de las variables que se toman en cuenta en cuanto a ese debate que siempre se impone socialmente. Me refiero a la postura, a la posición del que no puede hablar, del niño, del feto, del bebé, ese que no puede expresarse. ¿Quién habla por esa criatura? Aquí hay distintas tendencias que podemos ver en función al analizar un tema como este. Lo primero es que esto no es un tema en cuanto a lo que tiene que ver al ordenamiento jurídico derivado de la República Dominicana. La tendencia de aborto son tendencias que están sustentadas esencialmente por una familia jurídica que es la anglosajona, a través de lo que se denomina como el common law, en donde desde allí una sola interpretación de un juez puede esencialmente radiar y cambiar la conducta del Estado en favor o en contra de una tendencia, de un tratamiento a una actividad social específica. Y esto es lo que ha acontecido esencialmente en las distintas jurisdicciones en estos países que nos irradian por sus transculturizaciones y por lo que es esencialmente lo que hay dentro de la dimensión jurídica, en una crisis de solapamientos entre las tendencias anglosajonas del common law y las tendencias jurídicas romano-germánicas, porque esta última legisla para mayorías, legisla para fenómenos sociales que tienen una implicación mayoritaria sobre la población. Y cuando usted analiza objetivamente la posición mayoritaria en cuanto al segmento poblacional mujer, y cuando usted evalúa dentro del segmento mujer cuántas mujeres llevan la dinámica o la naturaleza de dar a luz, y dentro de esas cuántas tienen una tendencia de salud implicada en función a lo que es a generar una pérdida del embarazo de manera involuntaria, pues entonces en ese segmento, ese subsegmento poblacional, obviamente que no implica una mayoría. ¿Por qué se pone como un debate? Bueno, es un debate que viene sustentado, como dije, por la transculturización de un sistema judicial que no implica a la República Dominicana, ya que somos romanos germánicos. Y que desde aquí, obviamente que entra la tendencia ideológica del liberalismo, y que eso se ha ido catalizando en distintas jurisdicciones, en distintos países, en distintos estados.
Cuando usted analiza el cambio de postura que tuvo la Suprema Corte de los Estados Unidos en cuanto a la postura de una decisión previa de más de 3 décadas por parte de ese mismo tribunal, de esa misma instancia judicial, de cambiar y prohibir el tema del aborto, ya que actualmente la composición de la Suprema Corte de los Estados Unidos es de tendencia conservadora, no liberal, está sustentado en los datos de que más del 78% de las mujeres que se practicaron un aborto lo hicieron por un tema netamente individualista, sin que estuviera en riesgo ninguna variable relacionada a su salud o alguna condición societaria en donde haya sido víctima de algún tipo de abuso en función a esto. Por eso yo señalo que se tiene que establecer claramente una educación sexual desde un primer momento, desde una primera instancia en el desarrollo físico, biológico del individuo, hombre y mujer. Porque en el empoderamiento de una salud, de una educación sexual correcta, usted puede tener decisiones como que si usted fue víctima de una violación por quien sea, saber cuál es el procedimiento inmediato en las primeras 24 horas es elemental. Pero, por otro lado, la dimensión religiosa. En los religiosos tenemos una invariabilidad porque es la única de las tendencias, de las 3 que hablo, que de manera homogenizada sustenta sus planteamientos, no solo esencialmente por la fe, sino de que beneficia a quien no puede hablar. El niño, el que está ajeno a todo lo que pasa en su entorno fuera del vientre, el que no entiende por qué llegó ahí, el que no tiene esa culpa, el que no puede hablar. La Iglesia Católica, que ha sido la más marcada, que es una iglesia sustentada en el cristianismo, que tiene más de 2000 años de existencia, más de 1.300 millones de feligreses. Desde los tiempos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que son sus principales tratadistas, el debate de la iglesia se sustentó en que si el feto tenía alma o no. Y no es hasta el papado de Pío IX, ya entonces en los 1800, en donde se estableció mediante observación científica, en esa época, no es que esté avalada actualmente, que el comportamiento del feto dentro del vientre tiene sensibilidades, dolor, pánico y reacciones a cambios bruscos. Hay un sentir de autopreservación. Por lo tanto, ¿quién habla por esa criatura en todo este debate? Y por eso, cuando se analizan temas como este, lo pasional no es la mejor compañera. Yo estoy de acuerdo ya entonces en la óptica de los médicos, que el médico también tiene que verse con una preservación de su dinámica profesional, porque el médico entonces aporta el ingrediente al debate de que, ¿y yo qué hago? Porque si tengo un dilema profesional, científico, sobre una paciente que recibo en un escenario de alto riesgo o de algún tipo de riesgo, ¿qué hace el médico? Porque el médico entonces también puede verse implicado en un procedimiento legal penal. ¿Qué hace el médico? Entonces hay que reforzar ahí la dimensión de la deontología médica. El médico necesita una claridad con respecto a sus actuaciones, pero un compromiso deontológico.
Y eso es lo que nos lleva entonces a que cuando usted ve tendencias de causales, eso no es debate, eso es libertinaje. En todos los países donde se han aplicado causales, eso ha quedado como un ejercicio de deporte en contra del que no puede hablar. Porque si usted tiene educación sexual, óigame, protéjase. Si fue imprevisto, óigame, actúe 24 horas antes. Si fue fruta de una transgresión, óigame, hable, no te tranques, no creas que el mundo se te acabó. Busca la ayuda correcta. Busca a alguien o un médico, una clínica, un hospital, una autoridad, un familiar que te guíe en el tiempo oportuno y en los momentos y en los escenarios de barbaridad que lo ha habido, como un caso de una joven, carajo, embarazada por su padrastro y el padrastro le asesina a su hijo, que ya tenía unos años de vida. ¿Y por qué esa mujer no actuó inmediatamente? Porque no tenía la educación. No sabía cómo actuar, cómo orientar. Pero en ese escenario de barbaridad, el legislador también tiene que proveer soluciones. Y no me refiero netamente al aborto. Es de asistencia también social. La determinación, mira, el impacto social que tú tienes ya nada te lo va a quitar, porque socialmente una violación, aunque usted le aplique el aborto a una mujer violada contra su voluntad, su cuerpo, no lo va a borrar. Ese episodio no lo va a borrar, pero tampoco le ofrecemos el acompañamiento psicológico a lo largo de sus años, porque es la sociedad que le falló. Entonces, a ese fallo social tenemos que discutir son las respuestas legislativas para eso, no de causales de nada. Tenemos que preservar vida, no combatir la vida. Y el problemita, y ahí concluyo, de usted someterse a tendencias de agendas liberales es el siguiente. Cuando usted ve el patrón social en todos los países que han adoptado agendas liberales de libertinaje, obviamente que ellos van graduando sus posturas. A ti te piden matrimonio homosexual, luego te vienen y te piden adopción para las parejas homosexuales, las parejas del mismo sexo. Luego te piden que el transgénero, y luego te piden que esta tendencia, que luego entonces que el aborto, que luego entonces no, que a las 14 semanas, que esto, o sea, te van degradando la sociedad a un nivel tal que es un escenario de Gomorra y Sodoma, que te dejan y te desfiguran lo que es lo universalmente aceptable, lo que cristianamente concebimos como un modelo de sociedad. Porque la agenda del libertinaje no deja otra cosa que la degradación social y al final y al cabo los efectos reales de un escenario de aborto nunca han quedado resueltos por más libertinaje que le apliquemos como dosis.